Bienvenidos a La Vida Boquete, crónicas y narraciones de boqueteños para boqueteños, con boqueteños y todos aquellos que tenemos memorias y tenemos también momentos memorables de boquete. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con una ciudadana boqueteña de hace mucho tiempo. Su nombre es... Mi nombre es Lidia Laos. Mucho gusto. ¿Y cuándo nació usted? Usted nació en... Yo nací el 14 de diciembre de 1924. Así que ya tenemos más de 100 años. Bueno, sí. Son mis primeros 100. Bueno, hay que irnos acumulando, ¿sabes? Cuéntenos acerca de sus experiencias de cuando estaba creciendo, cuando era niña. ¿Cómo era Boquete? Boquete era un pueblo muy sano y muy tranquilo. Mucha gente venía en el tren porque no había carretera, así que teníamos el tren y esa era la emoción más grande que había. Todos estábamos tristes esperando que llegara el tren. Entonces, nosotros vivíamos en esta esquina, era una casa de 2 pisos, toda mi familia vivíamos allí. Y lo más emocionante era cuando llegaba el tren. Entonces había allí enfrente de nosotros, hicieron un hueco bien grande donde pusieron la forma de darle la vuelta al tren para regresar para la dirección. Así que eso era una de las atracciones de todos los niños. Ya llegó el tren, vamos a ver que va a revirar el tren. Y lo veíamos como daba una vuelta y se iba. Y esa era una emoción todos los sábados. Todos los sábados. Venía nada más una vez a la semana ya tren. Así que no había otros transportes, solo el tren. Y era muy emocionante para mí que estaba creciendo. Y de mi hermano, de todos, que vivíamos allí, los vecinos. Era una fiesta, pues. Pues en esa época tenía que haber sido una fiesta, estamos hablando de por allá de los 1930 más o menos. Más o menos, sí. Porque sería cuando tendría como 6 años. Exacto, sí. ¿Cuántos eran ustedes en familia? Nosotros éramos 7 y mi mamá crió un sobrino. Así que mamá lo cogió de chiquito porque su mamá no lo quería. Entonces me avisaron a mi mamá. Ella dijo, yo lo quiero, y lo crió, y se llamaba Chicho, así que él nos quiso mucho a todos. Eran nuestros hermanos, ¿sí? Crecimos cuando ya se creció, que terminó la escuela, lo que había aquí en Boquete. Se fue a vivir a Panamá, y más nunca regresó. Así que no logramos verlo más, pero siempre vamos recordados, pues querido. Qué bueno. Así que esa fue una de las primeras experiencias de nosotros aquí, porque nosotros vinimos de la finca de Jaramillo. Allá fue donde nacimos. Imelda, Emelina, Emanuel y yo. Éramos 4. Y después cuando vinimos a vivir acá, por los años nacieron 2, una hermana y un hermano, los más chicos. Así que llegamos a ser 8 con mi mamá. Tuvimos una vida muy contenta. Y mi papá era el dueño de varias fincas de café, de frutas. Entonces tenía muchos caballos mi papá. Y cada hijo tenía su caballo. El mío, y pusimos a Maquita porque era de fácil. Y mi papá me preguntó, ¿qué nombre le vas a poner a su caballo? Yo le digo a Maquita, papá, porque cuando yo me monto, él va a ser rapidito, como de paso, sí. Y me acostumbré a mi caballo, pronto aprendí a andar al caballo de lo mejor. Y papá, cuando era bien niña, me amarraba. Y yo le dije, papá, pero no me amarre. Él dice, no, porque se puede caer de la cima.
Así que ya, hasta cuando ya crecí, ya no me amarraron más. Pero siempre tuve mi caballo. Pero no importaba que fuera amarrado, siempre que fuera de paseo. Sí, si yo andaba con papá. Yo recuerdo que papá se levantaba muy temprano porque tenía varias fincas. Y yo era la que andaba con ellos, no mis hermanos, sino yo. Me acostumbré a andar con papá y a las 4 yo veía el reloj que tenía papá, porque no había reloj así para como hay hoy día. Entonces yo iba más significada, son las 4. Papá, es hora, no me deje papá. Y él me decía, no, vaya pues desde que todavía no sabe levantar. Pero no me deje papá, por favor, no me deje. Porque es para que se puede el papel de los caballos. Y él iba a la hija. Entonces él me llamaba, pero yo no dormía más. Era pensando que me miraba. Yo me miraba y él usaba mula porque él era muy alto. Y los caballos no lo montaban. Cuando papá se montaba en un caballo, el caballo, pero no podía tratarlo. Era el señor bien alto, mi papá. No era gordo, pero era alto. Entonces él usaba mula. Y las tenían que ordenar en otro lugar. Había una señora que ella se dedicaba a conseguirla cuando ya la mula estaba bien trayendo. Sí. De que yo era la que andaba con papá para todas partes. Y nos íbamos a traer los dos a caballo hasta horas. Nos íbamos como a las 4 de la mañana y llegábamos allá anocheciendo. Todo el día, porque era un caminito, solo iban los caballos. Así que yo me acostumbré a andar con papá. Y ya me amarraba porque él decía, no, el caballo puede ser un estómago. Así que nunca, gracias a Dios, me tuvo ningún trabajo. pero aprendió por experiencia. Muy mucho. Cuando ya estaba grande, la gente paseaba a caballo aquí y yo era de las primeras que estaba en mi caballo paseando. Yo estaba acostumbrada a Claro, ya era toda una amazona. Sí. Eso fue una vida muy bonita, muy bonita, muy tranquila. Y esa era, no había diversiones ni nada, pero los caballos. Ahí se paseaba a caballo, luego a trabajar. Sí. Yo recuerdo mucho eso. ¿Cómo se llamaban sus papás y de dónde vino su mamá? Mi papá se llamaba Domingo Landau y su papá era alemán. El papá vino aquí y tuvo 3 señoras. Con esas 3 tuvo varios hijos. Pero la primera señora se llamaba Adelina, que era mi abuela. Y mi papá, Domingo Landau, y mi mamá vino de los campos de Rolera. Ellos se conocieron en David porque mi mamá fue a estudiar para maestra. Así que mi mamá era maestra en David y después en los campos de la Ondal. Y parece que se conocieron en David porque nunca uno preguntaba y decía, no pregunte cosas que no son importantes para usted. Quédese calladita. Y yo era la más preguntona, siempre quería saber. No pregunte, papá, pero yo quiero saber. Y a veces le decía a mamá, no moleste, estoy ocupada. Mi mamá cosía, sí. Ella le hacía los vestidos desde mi papá y en adelante. Camisas, pantalones, todo. Y a todos los hijos que iban haciendo, ella cosía. Cosía muy bonito mi mamá. Así que tuve una vida bien bonita, contenta siempre. Jugando, alegre. Mucha alegría, Sí. Había muchas entretenciones, pero era otro tipo de entretenimiento. Era irse de paseo, ir a la finca. Exacto. Y entonces los vecinos todos se llevaban. Era muy bonito porque se reunían y a veces hacían alguna comida o una sopa grande para todos comer. Sino, casi siempre era la casa de nosotros porque era la casa más grande. Y llevaban la comida y comíamos todos, nos reuníamos.
nos reíamos, jugábamos, de todo. Era, fue una vida muy bonita, porque que no había nada que ver. Solo cuando venían los caballos, la gente a caballo, todo el mundo salía a ver los caballos. Mi hermano mayor era una de las que montaba muy bonitos caballos. Ella también tenía su caballo y le gustaba mucho pasear el caballo. Era lo que queríamos, que no había más nada. ¿Y a qué escuela fue usted? Yo fui a la escuela primero, eran en las casas. Así que un salón aquí. Yo hice el tercer grado allá arriba, donde ahora pues tienen un restaurante. ¿Cómo se llama ese restaurante? Jaime, dime cómo se llama el restaurante. La Posada Boqueteña. A donde fuimos a comer en estos días. La Posada Boqueteña. Sí, Donde hizo la maestra, donde vivía la maestra emperatriz. Después de casa de ella. Pero allí fue mi tercer grado, yo me acuerdo. Entonces venían las maestras, las nombraban y había que esperar que vinieran de otro lugar. Todos los salones eran en las casas. Daban un cuarto para el salón. ¿No había muchos alumnos o había bastante alumnos? Había bastante alumnos, pero entonces se llenaba cada salón. No había para tener así cantidad. Así que así se dio la escuela. Y entonces me gradué del sexto grado. Y la maestra se llamaba Aurita Bonilla. Yo me recuerdo que ella era de Agua Dulce. Y vivía aquí en una pensión. Y yo siempre era muy allegada a las maestras. Parece que yo era muy ahora sí. Y se recuerdo bonito, cuando me gradué de sexta, me gradué de beca para ir a la Normal de Santiago, que ese año se inauguró. Me ofrecieron becas. La primera escuela secundaria fue en Santiago de la Así que yo fui allí a hacer séptimo grado. Sí. Y hice todo el año, vine en septiembre de vacaciones y volví a ir. Y demoraba uno todo el día manejando para llegar a Santiago. Iban en carro. Un carro, solo había un carro aquí en Boquete. Y el señor se llamaba, era Jaime Deón, yo me acuerdo. Y él manejaba el carro y llevaba a los alumnos allá, de los que cabíamos. Hasta Santiago. Volví a venir para llevar a los otros alumnos. Que fuimos a esa escuela por primera vez. Después abrieron esas escuelas. Así que usted terminó la escuela también, la normal. No la terminé porque pasé de primer año a segundo año. Entonces, estando allá, una prima mía que ya era como de 20 años decidió ir a la escuela. Y le dio meningitis y murió. Murió ya. Entonces, cuando yo vine de vacaciones, mi papá no me quería dejar ir. Y yo le rogué, terminé el primer año. Y el segundo año no me dejó seguir, porque se había muerto mi prima. Entonces, me quedé en la casa. No pude seguir mi escuela y yo quería ser maestra. Siempre yo tenía ilusión de ser maestra. Pero fue maestra de otro tipo. Ya tuvo familia y hubo que educar entonces a la familia. Quería a mi familia, a mis hijos y todo. Entonces, ¿usted con quién se casó? Bueno, yo me casé con un hijo de Mr. Rowe, que era de aquí, que tenía en el hotel que había allá. Y entonces yo no pude seguir en la escuela porque mi papá no me dejó. Entonces yo tenía un primo que siempre era muy amigo mío. Salíamos a comer helado en única refresquería que había aquí de la familia Colón. Y ellos hacían los helados que los molían. Y entonces se llamaba Alberto. Y cuando él venía de vacaciones me decía, vamos a comer helado aquí.
claro que es una emoción muy grande. Bueno, él venía y se quedaba no en la casa de mi tío, sino donde nosotros, porque mamá lo quería mucho y él quería mucho a mi mamá. Y entonces recuerdo que él comenzó se fue a estudiar a Panamá. Mm. Y entonces la familia luego se fueron a vivir a Panamá para que los hijos estudiaran. Entonces Alberto se fue a vivir con ellos. Cada vez que él venía de vacaciones, llegaba allá hablándome de mí. Bien. Dice, yo tengo una prima en Boquete que es así, así, que siempre la llevo al cine porque había un cine. Y hablando, como estaba hospedado ahí mi esposo era uno de los hijos de ellos, de los más grandes. Y dice que él era nada más oír hablar de mí. Cada vez que Alberto venía, hablando de mí y hablando de mí. Y un día dice que le dijo, vamos a caminar al parque que había cerca. Y se compraron una cerveza porque no nos dejaban tomarle nada. Y escondidos se tomaron una cerveza en el parque. Y estando allí, Alberto siguió hablando de mí. Y mi esposo le dijo, ¿tú sabes qué? Yo me voy a dejar trabajo porque él se graduó y trabajaba en la zona del canal. Y entonces le dijo, voy a dejar el trabajo y me voy a ir a casar con ella porque tú hablas mucho de ella y ella. Pues me voy a casar con ella. Y fue cierto. Dejó el trabajo y yo recuerdo que llegó un viernes en la noche y él había conocido a mi hermano cuando estaban en la escuela. Y ya nosotros no vivíamos aquí, sino allá en la otra casa, en la esquina. Y llegó, y mamá, yo estaba muy brava yo ese día porque ella tenía una señora que tostaba el café. Yo no sabía tostar café. Y ese humo a mí me molestaba porque se pegaba que no se quitaba. Entonces mamá me dijo, bueno, la señora no vino hoy. Y yo le dije, mamá, pero yo no tomo café. Y nunca he tomado café. Y entonces ella dice, bueno, vas a ir a tostar el café porque la señora no vino. Y yo le dije, mamá, pero yo no sé tostar café, ¿cómo hago? Dice, hay que revolverlo despacio, así hasta que se dore todo y que se ponga parejito. Bueno, yo me fui y estaba furiosa porque digo, me había bañado, porque me gustaba bañarme por la tarde con agua fría, y no había agua caliente. Y entonces me mandó a tostar café y yo le dije, mamá, yo no quiero, me acabo de bañar, me va ese humo, hiede. Me dijo, ¿vas? O me hizo así con el dedo y yo dije, ay, ya tengo problema. Me fui y me puse a tostar café así rápido. En eso llegó el que fue mi esposo buscando a mi hermano. Pero dice que no venía a buscar al hermano, que él venía a buscarme a mí porque Alberto hablaba siempre de mí. Y esa misma noche que llegó, que se me conoció, ¿Tostando café? me dio tostando café. Él siempre me molestaba y me decía, ¿cuándo vas a tostar café? Yo nunca tosté café, nunca, hasta el día de hoy nada. Y entonces, bueno, al día siguiente vino 4 noches seguidas buscando a mi hermana. Y recuerdo que me dijo, mamá, a mí no me echan cuento que vienen a buscar a Che aquí. Ese cuento no es para mí. Digo, mamá, yo no sé quién es él, yo no lo conozco. Él ha llegado aquí buscando a mi hermano y yo no sé, pero no, ya nos habíamos visto, porque él llegó allá cuando yo estaba tostando café. Y me preguntó, ¿tú eres Lilia? Y nos miramos y eso fue todo. Así lo conocí, ¿Tostando café? tostando café. Y entonces pasaron 2 años y él seguía viendo. Y entonces a mi mamá no le gustó. Y me dijo un día, aquí no me vienen con cuentos buscando a Che.
Yo le digo, mamá, yo no sé ni quién es él, ni lo conozco, ni nada, lo he visto ahora que ha llegado aquí. Pero ya estamos fregados. Entonces, pasaron 2 años, casamos. Pero mi mamá no fue a la boda, ni mi papá tampoco. Me casé en la casa de la hermana de mi papá, que vivía cerquita de nosotros, y ella me quería mucho, pero ella sí quería a mi novio. Y entonces, en la casa de ella nos casamos civil, y ella me ayudó para todo, para casarme por la iglesia. Pasamos enfrente de la casa, todo estaba cerrado, pero mi mamá me estaba viendo por la reja de la ventana. Y nos casamos y fuimos muy felices. Después nos fuimos a vivir a Panamá y de Panamá nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Y estuvimos casados 69 años, Nada más. nada más. Estábamos planeando una gran fiesta para los 70 años y se quedó dormido. Pero él está siempre, algún día nos volvemos a encontrar. Todos nos vamos a encontrar. Unos más antes que otros, pero allí vamos. Así que esa fue mi vida. Tuvimos 3 niños, y aquí tengo los 2 que me acompañan ahora. Qué felicidad de tenerlos, porque son hijos muy buenos, muy queridos. Siempre están pendientes de mí, me cuidan muy bien. ¿Y qué más bendición tengo que esa? Es una bendición para mí. ¿Cómo no? Y a su edad mucho más. Sí. Así que ellos me cuidan mucho los 2. Los quiero mucho. Mis hijos. Eran 3, pero la otra se me... Ya. Pero tengo nietos de ellas, 2. Qué bueno. Sí. Y de esta tengo unas hijas bellas, queridas, que son un amor de persona. Y me quieren mucho. Pues eso es lo mejor. Mucho cariño, mucho cariño. Mucho cariño, sí. Así que ahora vamos a ver si los vamos a visitar. Ah, qué bien. Porque ella vive en Carolina del Norte y la otra en España. Así que la otra parece que va a venir para reunirnos todos. Hay que aprovechar cuando Dios permite que se puedan reunir. Exactamente, sí. Y cuénteme, ¿qué cree usted que hace a Boquete tan particular, tan único? Bueno, primeramente el clima. El clima siempre ha sido así agradable, muy sabroso. Y hay tiempos que hay brisones muy grandes, usted lo sabe. Es un lugar muy bonito para vivir, muy tranquilo. Aquí no hay maldad, yo nunca oigo nada de que haya daño a la gente ni nada. Todo muy tranquilo. Así que nosotros tuvimos la oportunidad de vivir en Estados Unidos. Y ahora vengo con frecuencia acá y me quedo meses aquí. Y ellos cuando pueden pues están aquí conmigo. Así que Boquete siempre llama. Siempre, siempre, nunca se olvida Boquete para nada. Además de la fiesta del ferrocarril cuando llegaba, ¿qué otras fiestas se hacían aquí en Boquete? ¿Qué otra fiesta? Sí, ¿qué se celebraba? El 3 de noviembre hacían un desfile y vivíamos ahí, así que nosotros el desfile nos pasaba aquí enfrente. Era un desfile sencillo, no había las bandas que hay ahora ni nada, con un tambor tocando y la gente iba marchando. Pero era la fiesta y la emoción que había. Así que yo todas esas cosas las logré. Qué bueno. Y gracias a Dios no se me han olvidado. Pues sí, pues sí. Eso todavía es otra de las muchas bendiciones que tiene esta edad. Exacto, sí. De todas las comidas que se comían aquí, ¿cuál era la que más le gustaba? Bueno, en mi casa criaban gallinas. Bien. Y cuando mamá hacía ella le llamaba adobo, un adobo de pollo con papa. Ay, qué cosa más rica. Entonces hacían arroz, le ponían una papa y una presa y arroz. Y cuando había plátano maduro, freían plátano maduro, que me encanta el plátano maduro todavía. No hay nada como el plátano maduro. Exacto.
Así que todavía yo lo hago. Ah, qué bien, excelente, porque eso trae muy buenos recuerdos y esa comida se disfruta mucho. Exacto, exactamente. De las familias que usted recuerda, ¿qué otras familias vivían en la época que usted estaba creciendo? Bueno, los vecinos de nosotros era la familia Vázquez, era una familia grandísima. Una de ellas era mi madrina y éramos muy unidos, una familia muy unida con nosotros y gente muy distinguida ellos. Así que ellos vivían aquí y siempre estábamos en comunicación. Entonces, una de ellas era mi madrina y se salía afuera y me y volvía y como 2 o 3 veces me hacía y yo me cruzaba corriendo. Y mamá apenas no me veía, se desesperaba. Entonces mandaba a mi segunda hermana a buscarla y mi madrina se llamaba Hilda. Y dice mamá que le mande a Lidia. Pues aquí no ha venido Lidia, yo no la he visto, aquí no está. Y me tenía escondida. Siempre me escondía en la cocina y ponía una silla así. Y sí te iba por todos lados, mi hermana buscando. Dice, veo que no está. Dígale a mi comadre que aquí no está, que aquí no ha venido. Y ella cuando pasaba me hacía y me cuidaba. Y entonces pasaba el día y ella dice, no se va, se queda aquí conmigo. Me quería mucho. Entonces mamá me decía, te voy a castigar bien duro cuando te vuelves a ir. Pero cuando ella me llamaba, yo me iba. Para mí era como una fiesta. Pues, Era una familia muy grande. Y todos me querían. Me decían, una me decía Lilita, otra me decía Lilia. Me tenían distintos nombres. Y era una familia muy buena. qué bien. Así que ahí fue muy querida yo. Y nunca lo olvido. No, era parte de la familia. Queda nadie ya de esa familia. Ni la casa, ya la casa de las bar. Bueno, pero es que también usted ha vivido un poquito más largo. Ajá. Yo he vivido más largo. Lleva otra ventaja todavía de estar con nosotros acá. Gracias a Dios, aquí estoy. Pues sí, y en buenas condiciones, sí. Y me siento bien, no tengo nada. Me levanto con hambre, Eso es una señal muy importante. sí. Así que lo primero que hago es tomar aceite y miel de abeja Ah, sí. en la mañana. Una y una me tomo. Ajá. Y espero un rato, entonces hago una avena, a veces con pan, a veces tortilla. Hoy comí tortilla. Oh, Uy, qué rico. Porque ahora se compran hechas. sí, sí. Antes había que hacerlas, había que morder y hacer eso. Y yo aprendí a hacerlas. Mamá me enseñó. Y todavía como tortilla. Pues qué bueno. Es una gran bendición también poder comer todo lo que uno le apetezca Todo lo y que, poder disfrutarlo. todo lo que mamá me enseñó a cocinar todavía lo hago. Eso no se olvida. No, Eso no se olvida. porque de niña me enseñaron De todo lo que usted vivió, ¿cuáles han sido los mayores legados que han recibido de su familia? los mayores. Legados, un legado o regalo que haya dejado la... Bueno, lo principal para mí fue un esposo maravilloso que tuve. Bueno, siempre conmigo y siempre me traía regalos, siempre. Él venía y nos llamábamos mi vida cada uno. Él me llamaba mi vida y yo lo llamaba mi vida. Nos pusimos a pensar un día, ¿cómo nos vamos a llamar? Porque la gente se dice honey. Él me dijo, no, honey, no, eso es inglés. Así que vamos, y nos escogimos mi vida y toda la vida nos llamamos mi vida. Así que tuve una vida muy bonita, un hombre muy bueno, muy querido, muy amoroso. Nunca se me fue para ninguna parte. No tomaba como la gente que toma, él no tomaba. De vez en cuando había una fiesta, tomaba una cervecita o una cosa, pero él no era de estar borracho ni nada de eso. Así que tuve una vida, fue muy exitosa de tener una vida muy bonita.
Eso también ha sido otro buen legado que ha tenido, pues, porque también sucede en otras situaciones en la vida. Muy ellos hablan muy lindo de su papá. A mí me encanta oír cuando hablan del papito. Ellos lo llamaban papito. Así que he tenido una vida muy, eh, quería muy contenta. Siempre aprendí a coser y hago mis comidas que mamá me enseñó a hacer todas las cosas, Y no cuesta, ¿no? porque se hace con cariño también, Sí, que se tiene un cariño a lo que se está haciendo. Y aprecio también, porque el trabajo de los demás se aprecia. Así que y la bendición de tener un esposo tan bueno que tuve, sí, tan cariñoso, tan buena persona. Así que he tenido muchas bendiciones. A veces estoy despierta y me pongo a pensar y a recordarme tantas cosas bonitas que he vivido. Que no es el mundo que tiene esa suerte. no. Yo tuve una hermana, la primera se casó y no le fue bien por ello. Y siempre aguantó todo. Nunca se dejó. Ahí estaba. También hay carácter y también hay dignidad y hay Yo que la seguir quería. para adelante. Yo era muy apegada a ella. Ah, sí. Era mi hermana mayor y me quería mucho. Y yo la quería mucho a ella. Siempre. Y la recuerdo siempre. Y también se apoyan, porque es parte de lo que se hace, ¿no? Sí. Mucho apoyo entre familia y entre comunidad también. Así que esa es parte de mi vida. Pues eso ha sido muy interesante escuchar parte de su vida porque es un poquito más larga. Lo único que vamos a hacer las partes que pues son muy importantes para usted y para las que hemos vivido, pues para lo que vivimos acá. Y gracias por darnos un pequeño vistazo de cómo era esa época del boquete antiguo. Exacto, que este era antiguo. Que no había dónde ir, nada. Bueno, había bastante que hacer. Oh, sí. Eso sí sobraba, ¿no? Aquí en Boquete siempre, Lo ponían a uno a hacer de todo. y en la finca también. Y qué bueno porque, digo, ella decía, un día van a crecer y se casan y si no aprenden a hacer nada, ¿qué van a hacer? Si no saben hacer, no saben mandar. Así. Y es cierto, es muy cierto lo que mamá siempre decía. Esas son enseñanzas que quedan y que uno va traspasando también. Siempre la recuerdo y la veo como cuando nos decía. Y también nos castigaba. Ah, nadie se escapaba de esa. No. Bueno, así, Cuando a ¿sí? mí me sentaban en una silla, ese era el castigo más grande porque yo era muy inquieta y me levantaba poquito a poco. Ya te vi, te voy a poner más tiempo. Ay, sí, me quedaba, que no sabía qué hacer. Pero debió haber sido un poco inquieta cuando la tenían que sentar en la silla. Solo Oiga, cómo molesta estar bastante tiempo uno sentado ahí. debe ser porque se perdía mucho también. Por lo menos en la silla la estaban viendo. Mamá siempre de vez en cuando ella hacía así, a veces que estaba así. A veces te levantaste, te voy a poner más tiempo. Mm. Bueno, aunque no parece, ahora que uno vuelve y ve para atrás, pues uno se ríe de todas esas experiencias. ¿Cómo no? Usted también fue inquieta, No tanto, ¿no? no tanto, pero también me ponían en las sillas, que teníamos que estar quietos. Sí. Sí, sí. Eso es serio estar ahí sentado que no se puede uno mover. Pero aprendí también que era parte de hacerle compañía a mamá. Sí. Porque como mi mamá estaba sola, cuando estábamos creciendo, mi papá no estaba, porque él andaba viajando o vendiendo vegetales y verduras. Entonces estábamos casi siempre con ella sola. Sí. Papá también se iba. Me lo yo cuando estaba de vacaciones y yo me iba con él. Ah, no, a caballo. Yo me madrugaba y yo ahí estaba lista. Yo no, papá, usted no me deja, yo me voy con usted.
Me iba con él para todos los lugares, iba yo a mi caballo. ¿Y qué hacía cuando llegaba a la finca? Bueno, a caminar por ahí, a ver el ganado, a ver los terneritos, a ver muchas cosas había que ver. Así que bien pudo usted haber sido una dueña de finca de ganadería también. Ya conocía y tenía la experiencia. Sí. Mi papá tenía bastante ganado y cuando nacían los terneritos, qué bonito. Chiquitos ahí mamando, todo eso lo recuerdo. ¿Sí? Ah, bueno, mucha experiencia y mucho aprendizaje, porque se aprende mucho cuando se está viviendo con las situaciones que se dan también, porque no todas las situaciones son tan buenas. Hay unas situaciones que son un poco más críticas, pero se aprende a... Mucho, mucho se aprende. Y yo agradezco que mamá fue estricta y nos enseñó mucho a todos, todos en la casa. Era prepararlo para la vida uno. No se iba mucho a la escuela, pero sí se preparaba Sí. para la vida. Exactamente. Y gracias Cuando a eso, veníamos de la escuela había tarea que hacer, y vaya a fregar. Y la señora que cocinaba y eso, a veces me ayudaba para que yo nada más fregara los 3 platos. Ya mamá, ya acabé. Ella me quería mucho. sí, por eso se hace también una comunidad, porque no solamente es la casa, sino también es quien colabora con ella. Exacto. Así Es que, verdad. bueno, ha sido un gusto y que aquí podemos seguir mucho más. Ha sido un gusto este tiempo que nos ha brindado y que podemos conversar sobre esa experiencia. Mucho gusto, cualquier momento, cuando quiera venir, ahí estamos a la orden. Gracias, hasta que Dios lo permita. Sí.